es, sin duda alguna, uno de los personajes más importantes de la historia. El siglo XX que conocemos es en buena medida obra suya, o al menos es consecuencia de sus ideas y de sus actos, porque a la vez es de esos personajes que influyó muchísimo para lo poco que estuvo en el poder. Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para hacer este biopic, o casi biopod, Biopod, oh my Biopod, God. de Lenin, para hablar largo y tendido de este personaje, que creo que es muy desconocido y a la vez fundamental para la historia. Están aquí David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues con muchas ganas de este tema. Yo creo que lo habíamos hablado ya alguna vez y creo que tocaba. Qué mejor momento que este año. No es porque vayamos a hablar de Rusia, pero te veo muy abrigado. Sí, es que hace frío. Hace frío. Fresquito todavía aquí. Pues estoy aquí en manga corta. Me he puesto de rojo también para darle color al episodio de hoy. El color rojo es bastante pertinente para este episodio, sin duda. O sea, buen guiño ahí. Y Blas Moreno, ¿qué tal, Blas? Pues muy bien, muy contento y además tengo que decir que más contento todavía porque acabo de volver de Écija, hace unos días volví de allí con Edu, que estuvimos en una boda, y no sabéis la cantidad de gente de esa ciudad que le encanta lo que hacemos en Orden Mundial y sobre todo el podcast. Hicieron mucho hincapié, muchísima gente, en felicitarnos por el podcast y por el trabajo que hacemos. Así que desde aquí un saludo a la gente de Écija y A esos los molletes. astigitanos. Y esos molletes tan buenos que tienen en esa ciudad, por cierto. También. Que cerca de Écija está Marinaleda. Ah, sí, también. Así que a lo mejor... También tiene algo que ver con el tiene- tema de hoy, eso sí. es, Con el es. videopod. Daría para que me explica también lo de Marinaleda. Un poco sí, pero bueno. Casi que lo googleen quien le interese para esa fascinante historia. Pero bueno, como siempre vamos a empezar poniendo un poco de orden el tema de hoy. ¿Por qué le vamos a dedicar precisamente ya en primavera avanzada un episodio a Lenin? Y sobre todo, ¿qué vamos a contar de él? Porque es un personaje... Jolín, complicado de entender, que además también tiene su parte de mito alrededor, en fin, es una de las grandes figuras del siglo XX sin ninguna duda. Sí, hay muchísima tela que cortar. La percha principal o la gran excusa por la que hablamos de Lenin hoy es que hace unos meses se cumplió el centenario de su muerte, que ocurrió el 21 de enero de 1924. Pero es que además, y como ya vimos con ese episodio de Napoleón, es otro de esos personajes cruciales para entender el mundo actual, lo comentabas en la intro. Su importancia no es tanto lo que hizo directamente, que también, sino cómo diseñó un nuevo marco en el que el mundo podía pensarse. Y aquí podríamos caer en lo fácil de decir que es un personaje controvertido, como forma eufemística de decir que tenía cosas buenas. Luces y sombras. Claro. Claroscuros. Claroscuros, amigo de sus amigos, todo ese tipo de Siempre expresiones. saludaba y esas cosas, ¿no? Totalmente. Su legado histórico e intelectual es innegable, eso hay que decirlo. Es una de las figuras que crea el siglo XX que hoy conocemos y al mismo tiempo su vida está llena de momentos y de acciones que, aunque quizá sean ese precio a pagar o el peaje para pasar a la historia, pues no le dejan en muy buen lugar. Tampoco te adelantes mucho, David, porque esto lo vamos a ir contando poco a poco en el episodio. Y hay que recalcar al principio que no va a ser un episodio sobre la vida de Lenin, que tampoco estamos para una biografía, por mucho que Fer diga claro. biopod, no es un biopod. Es más un episodio para entender el pensamiento y la influencia que tuvo Lenin, tanto con sus actos como también con sus pensamientos, ¿no? Y para eso es imprescindible entender algunos momentos clave de su vida, como es lógico, pero ya digo que para el tema de hoy es más interesante saber lo que influyó él a nivel pensamiento, digamos, a nivel ideológico, que en recorrer su vida y los hitos de su vida y lo que iba pasando en ese sentido, ¿no? Y al final es verdad que este podcast, ya lo saben los oyentes, lo que busca es explicar o contextualizar el presente y, claro, para entender el presente actual es muy importante entender lo que pensaba Lenin en su momento. Es que hay muchas ideas de Lenin que siguen teniendo un eco todavía hoy y creo que no somos conscientes. Al final me ha tocado a mí hacer este guión y no era consciente de la relevancia que todavía Lenin tiene hoy en muchísimas dinámicas internacionales que vemos de manera habitual y que no asociamos a Lenin. Pues Lenin, hombre, evidentemente no era el artífice de eso, pero en muchos casos fue el que plantó la semilla de lo que luego vemos hoy y eso me parece fascinante. La verdad es que, bueno, creo que aquí nos hemos puesto un listón un poco alto, también es algo que nos pasó con el de Napoleón, que fue pues uno de los episodios más escuchados del año pasado, eso no estuvo súper bien. Así que expliquemos un poco por qué ha tenido Lenin tanta importancia definiendo el mundo actual. Pues mira, Fer, además de la historia de Rusia, que es evidente que no hay que decirlo, ¿no? Aparte de Rusia, hay otras 4 cosas que te puedo mencionar muy actuales en las que Lenin ha jugado un papel fundamental. Primero,
la creación de China como país socialista en la actualidad. Ya pondremos contexto a todo esto y a Mao Zedong cuando le toque salir a jugar a este partido, pero digo China porque es el ejemplo más importante, aunque también hay otros, por ejemplo, como Vietnam o Corea del Norte, ¿no? Vietnam, y también países latinoamericanos que mencionaremos después. Sí. Segundo punto, la descolonización y la autodeterminación de los pueblos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Cuando se aborda este tema, se suele mencionar sobre todo a Woodrow Wilson, el presidente estadounidense de la época de la Primera Guerra Mundial, con sus famosos 14 puntos, etcétera. Bueno, pues aquí va a haber un cierto careo entre Wilson y Lenin, luego os lo contamos. Tercer punto, la guerra de Ucrania, yendo mucho más allá de la influencia de Lenin en la Revolución Rusa, hoy a día de hoy todavía tiene un papel central en la actual guerra, en cómo se entiende y en cómo surge esta guerra, tanto hasta el punto de que el propio Putin ha mencionado a Lenin también en sus argumentos y en sus discursos, ¿no? Y el punto cuarto es la deslocalización industrial. Básicamente, esto es un giro un poco raro, es un poco pero loco. básicamente a través de Lenin se puede entender, se explica buena parte de la globalización de los años 80 y 90 de este pasado siglo, incluso se explica también todo el proceso que estamos viendo ahora de la reglobalización y la llamada a que buena parte de las industrias vuelvan a Europa o a Estados Unidos después de que se fueran al extranjero. O sea, que todo esto Lenin como que ya lo anticipa o empieza a darle un sentido, que luego eso otros autores ya desarrollan y tal, pero Lenin es un poco el que se empieza a dar cuenta de por dónde van los tiros. Me gusta mucho esa idea de la influencia de Lenin, eso, más allá de la propia Revolución Rusa, que sabemos que es un personaje fundamental y está estrechamente vinculado, relacionado con esa Revolución Rusa, pero también está vinculado con cosas que van mucho más allá, tanto en el tiempo como en el espacio. Ya llegaremos a esos momentos para explicarlos, para contextualizarlos, pero creo que es importante que empecemos por lo básico, que también es un poco por el origen de su vida. ¿De dónde sale Lenin? ¿Cómo aparece? ¿Cuál es su historia, por así decirlo? Pues la historia de Vladimir Ilich Ulyanov nace en la ciudad de Simbirsk, a orillas del Volga y en medio de la estepa rusa en 1870. Hoy esa ciudad se llama Ulyanovsk en honor a Lenin. Bueno. Y la familia en la que nace Lenin, y esto es muy importante, era acomodada. Muchas veces se intentó pintar a Lenin como que venía de unos orígenes humildes y nada que ver con eso. Su padre era inspector escolar provincial y eso implicaba una buena posición social y económica dentro de la burocracia del Imperio ruso. De hecho, su ascenso en la administración le permitió alcanzar la nobleza hereditaria. Y además, la familia de su madre era terrateniente. A ver, no en plan duquesa de Alba, Ya, pero que manejaban. de esto de, oye, tengo tierras. Sí, Pues él podía decirlo. La familia de la madre de Lenin podía Lenin decirlo. podía ligar diciendo, tengo tierras. Tengo tierras, efectivamente. Además, era una familia con una ideología liberal o reformista en el contexto de la época y algo cosmopolita. Por parte de padre tenía ascendencia calmuca, que es un pueblo mongol, y por parte de madre tenía abuelos suecos, alemanes y de religión tanto judía como luterana. En este sentido, Lenin era un poco ese reflejo del popurrí cultural que existía en muchas zonas del Imperio ruso. Y así que podemos decir que el Lenin niño vivía bastante bien, en una familia tranquila y medianamente funcional. Y además era bastante estudioso. Sí, que es cierto que en la propaganda soviética luego intentará como decir, no, Lenin era pobre de pedir y... Hijo del pueblo y esas eso cosas. es, que tuvo hecho a sí mismo, tal, empezó en un garaje, bueno, no, en realidad... no. El garaje lo tenía. La ¿no? meritocracia y esas cosas. Eso es, Sí. pero que venía eso de un sitio que, bueno, que para la Rusia de entonces, que todavía, cuando nace, yo creo que todavía existe la servidumbre en Rusia, ¿no? O si no se acaba de abolir, entonces, bueno, que ya vivía en unas condiciones bastante decentes. Pero claro, aquí el mini Lenin necesita dar esa evolución y empezar a politizarse. ¿Dónde tiene esa toma de contacto con lo político el baby Lenin? Pues el baby Lenin. En estas cosas siempre hay un momento, digamos, concreto, un giro dramático que cambia todo, ¿no? Y en este caso también es así. En el caso de Lenin, en 1886, cuando él tiene 16 años, muere su padre. Vale, por eso. Y eso es una cosa que ya empieza a hacerle ser consciente de cómo está el mundo, ¿no? Pero es que además, al año siguiente ocurre algo todavía más grave para su vida y más trascendental, y es que se descubre, se destapa un complot que intentaba asesinar al zar Alejandro III, que era muy conservador. Eso también lo contamos también en el podcast sobre la historia de Rusia, que a finales del siglo XIX había muchísimo movimiento anarquista en el país de intentar asesinar a grandes líderes, incluidos a los zares, ¿no? Sí, este episodio de Lenin es uno que si no lo has escuchado ya, te lo recomendamos mucho, pero escucha antes, ya acábalo. Ahora, Si te la claro, has puesto, ya sigue y luego ponte el otro. Sí. Pero bueno, ponte el otro de la historia de Rusia porque vas a entender todo mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese grupo de gente que quería asesinar al zar Alejandro III, se descubre que también estaba participando un tal Alexander Ulyanov, que es el hermano mayor de Lenin. Claro. Es cierto que Alexander no tuvo un papel muy importante en ese complot,
pero se incriminó en el complot de alguna forma como para salvar a sus compañeros, ¿no? Como que se autoincrimina para salvar a los demás, ¿no? Se quiso hacer el héroe. ¿Qué ocurre? Que es condenado a muerte y es ejecutado ese año, ¿no? Y eso marca bastante a Lenin en el plano personal, pero también tenía un impacto importante en su desarrollo profesional y político, ¿no? Ideológico. Para empezar, como era el hermano de un terrorista, su apellido ya queda en la lista negra de la burocracia rusa para siempre. A los Ulianos ya están mal vistos. Claro, ya por lo que sea, ya esa gente... Y ya como el padre se ha muerto, pues no está ahí un poco para limpiar el honor familiar. Exactamente. Y aunque tenía muy buenas notas, hablamos de Lenin, no podía estudiar en San Petersburgo como su hermana, sino que se tenía que quedar a estudiar en Kazán, que es una ciudad de provincias. Lo consigue además casi de milagro porque el director de su liceo en Simbirsk mueve hilos. Y este detalle es simbólico, pero es muy importante porque ese señor, ese director del liceo que le ayuda, se llama Fyodor Kerensky. A ver si a alguien le suena el apellido. De los Kerensky de toda la vida. Claro. Quien recuerde ese episodio de la historia rusa, o quizás sepa un poco de historia rusa, le sonará un poco el apellido, y si no, yo le digo que es el padre de ese Kerensky famoso, que será un personaje importantísimo en la Revolución Rusa. Luego aparecerá. Luego le contamos mejor al oyente lo que pasa aquí. Un clásico absoluto. Aquí ya le debía rondar algo en la cabeza a Lenin porque se mete en esos círculos estudiantiles clandestinos en Kazán. Kazán, que por cierto tiene buen equipo de fútbol. Kazán, cierto. Con el que perdió el Atleti. ¿Cuánto tiempo ha pasado de episodio hasta que David ha mencionado alguna cosa? Estaba relamiendo, yo creo. Sí, cuando he leído Kazán en el guión, digo, aquí voy a meter. Jugué al Atleti una vez con ellos y perdimos. Pero bueno, ya metido en esos círculos estudiantiles de Kazán, le pillan y le expulsan de la universidad, aunque le dejan hacer los estudios a distancia. Y es aquí cuando se empieza a interesar por escritos y por esas teorías revolucionarias. De hecho, poco tiempo después le dejan volver a Kazán y ya entra en contacto con lecturas y círculos marxistas. Cuando se gradúa en Derecho, él ejerció brevemente como abogado y en 1893 ya se trasladó a San Petersburgo, a la capital en aquel momento. Aquí ya no tenía esas limitaciones que previamente había sufrido como hermano del terrorista Ulianov. De hecho, aquí conoce a Nadia Krupskaya, quien será su mujer, y ella ya estaba metida dentro de esos grupos socialistas de obreros. Sí. Y esto a Lenin le va a venir muy bien porque hasta ahora solo se había movido en ambientes intelectuales y algo acomodados, y esa entrada en el mundo realmente obrero pues ya le permite tener una visión diferente del marxismo y de toda esa idea revolucionaria. Krupskaya está ya metida en las organizaciones de las fábricas, o sea, está tiene pleno contacto con el incipiente movimiento obrero, y Lenin básicamente había vivido todo eso a través de los libros, no había visto un obrero en su vida. Aquí iba a decir una cosa igual un poco tonta, pero la gente que se dedicaba a la inteligencia en el Estado eran un poco torpes. Era un poco parguela. Un poco parguelas, me parece, ¿no? Sí. Dejan que Lenin se mueva por ahí sin ningún problema y luego mira lo que pasa. Y eso que ya le tenían fichado. Claro, sí, totalmente. Y eso, ya decimos, es el momento en el que realmente entra en contacto con ese movimiento obrero, y estas primeras experiencias ya le sirven para empezar a pegarse con gente. No en el sentido literal, de momento al menos, pero sí dialéctico. Y esto es importante porque será constante en la vida de Lenin. Es en esta época cuando empieza a atacar intelectualmente a los populistas, o Narodniki, que también mencionamos en ese Me explica sobre el populismo. Sí. Y estos proponían desde hacía tiempo ideas de ese socialismo agrario, sin mucho éxito en el plano práctico, pero muy influyentes para todos los intelectuales marxistas que venían detrás. De hecho, para empaparse en condiciones de toda esa teoría marxista, Lenin hace un pequeño viaje por Europa en el año 1895, a finales del siglo XIX, para conocer a los principales intelectuales del momento. Y hay que decir que tampoco tuvo demasiado éxito. Lenin on tour no le funciona. El Dieras Tour de Lenin no fue tan exitoso. No, también es cierto que entonces él no era muy conocido, entonces, claro, pues él el que tiene interés en reunirse con los intelectuales marxistas que vivían en el exilio. Algunos le recibe, tiene una conversación, pero vamos, no es una cosa muy, muy importante. Aunque bueno, él ya sale de Rusia, empieza a ver mundo y tal, eso para él sí que tendrá cierta relevancia. Aquí, claro, entiendo que no podemos decir que Lenin es leninista, porque él todavía no lo ha inventado, pero ya empieza a ser marxista. También otro matiz importante, las corrientes o tesis socialistas ya estaban en Rusia antes de que Lenin empiece a darle al coco. Sí. O sea, es lo que hemos visto, ya había un socialismo agrario y demás, ya había cierto run de las ideas socialistas. Bueno, Lenin le dará un sentido posteriormente. Aquí, para hacerse leninista, para empezar a hacerse leninista, ¿qué ideas va importando Lenin? Y sobre todo, ¿cómo analiza o cómo ve el contexto ruso de ese momento?
Bueno, como luego veremos, el leninismo en realidad es una actualización del marxismo a otros contextos diferentes al que habían planteado Marx y Engels originalmente. Porque lo que hacen ellos dos es diseñar un sistema político o una idea de la revolución para sociedades occidentales muy industrializadas, es decir, Alemania, Reino Unido, Francia, que son las que ellos conocían, ¿no? Pero en buena medida, Lenin recoge muchísimas de estas ideas del marxismo para incorporarlas tal cual a su visión del mundo, incluso en contextos en los que a lo mejor no están así preparados a nivel industrial, ¿no? ¿Qué pasa? Que Lenin no es tonto y ve claramente que la situación de Rusia a nivel político, económico y social está muy lejos de la que existe, como digo, en Europa occidental, ¿no? Y por esa razón, el marxismo, en teoría, no se puede articular tal cual como lo pensó Marx para Rusia, no funciona. No encaja eso, ¿no? Y esa es una de las semillas precisamente del leninismo, una revisión actualizada del marxismo para el contexto ruso. Una de las ideas que Lenin ya tiene clara a finales del siglo XIX es la idea del partido de vanguardia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la búsqueda del socialismo o de la revolución que llevará a ese socialismo, el partido debía tener un papel activo movilizando al proletariado. Y además a su vez, tenía que movilizar a toda la población en general, digamos, ¿no? Es una especie de reacción en cadena. Primero el partido, luego el proletariado y luego ya el resto del país. En ese proceso debe ser el partido el que forme ideológicamente al proletariado, el que impulse, digamos, la revolución, pero también el que diseñe dirigiera la revolución para derribar al régimen zarista. Debe ser, digamos, el partido el que lleve la batuta, por así decirlo. Algo como muy activo, ¿no? No esperar a la revolución, sino estar ya azuzando desde el minuto 1. Exactamente. Sí. De todas formas, aquí ya es importante que tengamos en cuenta cómo Lenin veía ese imperio ruso en el que vivía en aquel momento. Rusia había llegado muy tarde a la industrialización europea y es cierto que desde el final del siglo XIX y luego con Nicolás II hasta la Primera Guerra Mundial, Rusia pues tendrá una industrialización muy potente. Pero en ese momento era un país totalmente agrario y donde el mundo rural no tenía absolutamente nada que ver con el urbano. Pensemos que la servidumbre, de la que hablábamos antes, había sido abolida formalmente en el año 1861, pero todavía quedaban esas dinámicas heredadas de esa servidumbre. Había una gran masa campesina que subsistía y también muchos kulak, que eran terratenientes que contrataban a esos campesinos. Todos eran muy conservadores, eso hay que tenerlo en cuenta, y no había atisbo de simpatía marxista más allá de esas clásicas demandas campesinas sobre el reparto de la tierra. Sí, que si el socialismo agrario tenía algo de predicamento era porque al final pues, los campesinos siempre habían pedido el reparto de tierras, pero no les hacía marxistas, ni mucho menos. Claro, pero el mundo rural seguía siendo bastante conservador, una tendencia general. Es decir, todas las condiciones contrarias a lo que Marx y Engels habían previsto en un primer momento. Y por otro lado, tampoco había una burguesía. La industrialización de Rusia se estaba produciendo gracias al capital extranjero, no tanto a la acumulación de capital nacional. No había una clase comerciante importante, tampoco mucha clase media en las ciudades. Había una masa de campesinos, unos pocos obreros en Moscú y San Petersburgo, que eran las principales ciudades, y la aristocracia zarista. Y esto era un problema grave para esas tesis marxistas que mencionábamos. El socialismo da por hecho que la revolución se dará en un contexto de régimen democrático, liberal y burgués, ya que la propia burguesía, con su actividad, habrá creado una gran clase proletaria. Pero si no hay burguesía, no hay clase obrera, y sin clase obrera no hay revolución. Así que con estos bueyes había que arar en Rusia. Claro, o sea que básicamente lo que se encuentra Lenin para hacer su revolución es un desierto todo lo contrario. Todo por construir. Sí. Claro. No, bueno, a ver, lo interesante es que él conseguirá básicamente hacer una revolución eso con un vaso de agua y un palillo, que era lo que le había dado el contexto. O sea, es que eso tiene que obrar un milagro. Además, tampoco hemos mencionado, por ejemplo, de momento ningún tipo de organización o partido. No sé si es que en Rusia en ese momento no había ningún partido socialista o nada o qué. En ese momento, en el Imperio Ruso, es verdad que había marxistas, pero todo eran grupos autónomos que estaban muy desconectados entre sí y que se manejaban en la clandestinidad. Además, estaban perseguidos por las autoridades rusas, claro. De hecho, el propio Lenin es detenido entre 1897 y 1900 y es enviado al exilio en Siberia. Bueno. Que aquí, como dato un poco curioso pero sintomático, el régimen zarista de entonces era un poco madre con los disidentes. De hecho, posteriormente se ha analizado como un error bastante grave, que es lo que comentaba antes Blas también. La inteligencia rusa pues brillaba un poco por su ausencia en aquel momento, pero aquí igual. Porque si enviabas al exilio a los revolucionarios, fuese al extranjero o a Siberia, Lenin pudo elegir el destino y todo. Jolín, casi como si fuesen vacaciones. Claro, y al final pues no les controlabas, pues los revolucionarios van a seguir en contacto y van a continuar organizándose. Y ahí la policía secreta zarista, por lo que sea, no tuvo demasiado ojo. O sea, lo que hacen básicamente es, mira, fuera de la capital, no me molestes en la capital,
pero vete por ahí si quieres y allí sigue con tus actividades. Mientras no estés cerca mío, no me molestas, ¿no? Claro. Y de hecho, fíjate si es importante el tema de los exiliados, que en esos años pasan dos cosas muy importantes. La primera es que en el año 1898 se produce el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Un nombre muy largo. Sí. No pensemos que tampoco es algo muy grandilocuente, porque en realidad fueron 4 y el de la flauta, y no llegaron a casi nada, ¿no? Pero sí que es el resultado de la organización en reuniones previas en Londres y en Suiza. De nuevo, gente que se organiza fuera, ¿no? Y luego claro, pues les mandas al exilio y ellos pues se buscan la vida, claro. Claro, exactamente, ¿no? Lenin no forma parte de este partido ni de este congreso porque está en Siberia, como decía antes David. Claro. De nuevo, ahí la importancia de los exiliados. Y eso además hay que también añadir otra cosa, otro elemento, que es un actor fundamental llamado el Bund. Este nombre, en yiddish, significa Unión General de Trabajadores Judíos. Era, por resumirlo mucho, un partido socialista judío arraigado en el Imperio Ruso. En aquel momento hay muchísimos judíos en lo que hoy es Rusia y la zona de influencia rusa. Y además era un partido antisionista, por cierto, que esto es muy interesante. Ellos no querían fundar un Estado de Israel, sino que querían cambiar las cosas dentro del Imperio Ruso, ¿no? Claro, porque además estamos hablando, 1898 es cuando justo es el primer congreso sionista, o sea que coinciden casi en el tiempo. Pues ellos, en vez de proponer eso, lo que proponen es, oye, queremos seguir viviendo donde hemos vivido siempre, que es en el Imperio Ruso, pero queremos que se nos trate como a gente normal claro, y también tener derechos laborales. Y que no nos pogromen, básicamente. Sí, claro. Exactamente, De hecho, también la época de los pogromos, en 1903, por ahí, principios, son estos años, básicamente. Sí. Pues curiosamente, con esa identidad un poco diferente que tienen los judíos en Rusia, el Bund tiene mucha importancia, digamos, como partido también socialista en este contexto de surgimiento de Lenin, ¿no? La segunda cosa importante que pasa en esta época es que en diciembre del 1900 se funda Iskra, La Chispa, que es un periódico que va a reunir todo el argumentario, digamos, de todas estas discusiones intelectuales de los marxistas rusos, y ahí sí que ya se integra Lenin en el periódico, ¿no? Aquí se montan el primer Twitter para ellos. Sí, un periódico, claro. Claro. Es una forma un poco de publicar sus ideas y también Sí. de discutir entre ellos en una publicación, digamos, ya más oficial. Un poco seria. Todo funciona, es verdad, de manera un poco clandestina, pero sí que parece que de momento el movimiento marxista en Rusia va tomando forma poco a poco y se va organizando, y para no tener más líos ni acabar en la cárcel, pues Lenin se exilia de Rusia. Claro. Ahora ya sí que se va fuera del país, primero a Múnich, en Alemania, y luego se va a Londres y finalmente a Ginebra, que es donde vivirá muchos años hasta que finalmente se produzca la Revolución de Octubre en el 17. Hasta que le metan en el famoso tren en el que le llevan desde Suiza hasta Rusia, Sí. pasando por Alemania, que en ese momento le interesa mucho quitarse de en medio a Lenin, y además que Lenin llegue a Rusia y la líe allí, que son enemigos en la Primera Guerra Luego Mundial. llegaremos a ese momento, o a esa época más bien. Me sorprende sobre todo, por lo que nos acostumbra también la historia de la izquierda, de que todavía no haya habido ninguna pelea, discusión, escisión, navajazo entre ellos, entre los integrantes de todo esto. Además, precisamente lo digo porque Lenin es conocido precisamente de que bueno, no era muy afable ni tenía un talante muy negociador, o sea, era un poco seco. No tardarían en llegar a esas disputas. De hecho, el lío llega precisamente justo en esta época, porque en 1903, para ser exactos, durante el segundo congreso de ese Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que se celebra entre Bélgica y Londres, ahí se produce el primer choque importante y el primer cisma dentro del movimiento. Ya tardaba. Cisma nivel suníes y chiíes, vamos a Aquí decir. surge el primer Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea. Totalmente, el PCT, PCP, todo eso, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que Lenin sostiene que el partido debe ser algo con pocos miembros, profesionales y muy centralizado. O sea, esta idea del partido de vanguardia. El partido de vanguardia, vale. Eso es. Otros sostienen que debe abrirse a los obreros para generar más simpatizantes y convertirse en un partido de masas, algo más descentralizado. Y esta diferencia generó posturas irreconciliables. En ese congreso, por una retirada de delegados del Bund, Lenin ganó una pequeña mayoría. Mira. Y a partir de ahora se llamarían bolcheviques, que es la traducción de mayoría. Mientras que sus adversarios, la minoría, serían los mencheviques. Esto es bastante irónico porque, como veremos, ni Lenin ni los bolcheviques tuvieron nunca un respaldo mayoritario. Lo que sí hizo fue aprovechar muy bien las ventajas que te da una minoría muy movilizada y bastante fiel. O sea, que fueron mayoría una vez y ya se agarraron a eso, claro, y mayoría ya para pa'lante. siempre, y luego no. De hecho, es aquí cuando se empiezan a ver cosas ya, y, digamos, crisis para Lenin, porque se le empieza a fear, por ejemplo, sus formas, su forma de trabajar y su forma de actuar con el resto de revolucionarios. Él tenía muy claro sus ideas y era muy intransigente, era muy dicotómico, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y eso le llevaría a tener discusiones muy encendidas con muchísimos colaboradores y compañeros durante buena parte de su exilio y también durante toda su vida, en realidad, ¿no? Hacía ataques dialécticos muy agresivos porque no concebía otra cosa más que ganar e imponerse o perder, ¿no? Y es cierto que tenía un miedo a que
cualquier cesión pudiera derivar en que el movimiento marxista perdiera fuelle o perdiera fuerza, y por eso al final solo derivó en intransigencia y una personalidad muy autoritaria que también veremos después cuando llegue al poder, ¿no? Tanto es así que el cisma llega hasta el Iskra, el periódico que os mencionaba antes, donde Lenin se tiene que marchar, no puede seguir allí, y de hecho, en esos años, 1904-1905, Lenin pierde mucho poder en el exilio, solo lo tiene, curiosamente, en los círculos clandestinos que aún existen en Rusia, es decir, fuera del país no le quieren, porque le conocen personalmente. No le traga ni Cristo. Pero en Rusia casi podemos decir que había un fenómeno fan, entre comillas, entre los marxistas rusos con Lenin, que solamente le ven como un intelectual interesante, pero se han perdido, digamos, la parte del tú a tú, la experiencia son los que real. leen el Iskra y dicen, ¡buah! ¿Cómo piensa este Qué tío señor? más chulo, pero no se han enfrentado a él directamente y han visto cómo de borde es el tío, digamos, ¿no? Y en cualquier caso, sea como sea, ni una parte ni la otra del movimiento marxista van a ver venir la Revolución Rusa de 1905, que será muy importante. Claro, eso iba a decir porque, bueno, como vimos en ese episodio de la historia de Rusia, antes de la Revolución de 1917 hay otra en 1905 y que además tiene bastante importancia para el país. ¿Qué análisis hace Lenin de toda esta situación en 1905? Bueno, antes de nada, para aquellas personas que no hayan escuchado ese capítulo de la historia de Rusia, vamos a contextualizar esa situación porque creo que es bastante importante, lo comentabas, ¿no? Es un acontecimiento trascendental para entender esa historia de Rusia en el siglo XX. En 1905 hay una revolución cuyo detonante fue esa derrota humillante que tuvo Rusia contra Japón ese mismo año. La pretendida superioridad rusa es aplastada en lo que se asumía que era un país inferior en aquel momento, que era Japón. Y la humillación, como decía, es tremenda. Pero las causas no son esas en realidad, sino la falta de reformas políticas en el Imperio ruso. Porque como ya hemos mencionado, aunque de manera bastante tímida, Rusia había ido abriendo la mano entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero no en cuanto a libertades políticas, donde aún había un claro régimen monárquico absolutista encabezado por los zares. Así que la derrota en la guerra detonó en protestas campesinas y obreras que, al reprimirse con bastante dureza, se extendieron a todo el país. Y la concesión de Nicolás II fue acabar con la monarquía absoluta y transigir con una monarquía constitucional con sufragio universal y una Duma o Parlamento bastante controlada. De hecho, la Revolución de 1905, como decía antes, pilla a todo el mundo un poco a contrapié, y quienes la capitalizan más en Rusia son los llamados socialrevolucionarios, que es otro nombre, otro partido que está por allí, que son los descendientes políticos, por así decir, socialagaristas de los narodniki que mencionaba antes David, ¿no? Esos populistas de finales del siglo XIX. Claro, que estaban con el campo, que era donde se sustentaba toda la política de Rusia, en el campo. Sí, claro, exactamente. Y el debate que se tiene entonces es, por un lado, si participaban o no en las elecciones, es decir, si de alguna forma legitimar el sistema que se acaba de inventar Nicolás II, y si efectivamente, si se participa, si ir todos juntos o si ir separados, ¿no? Los marxistas boicotean las elecciones de 1906, pero desde el año siguiente, en el año 7, sí que participan ya, no tienen un mal resultado, bolcheviques y mencheviques juntos, en torno al 12%, que está bastante bien, bueno, no está mal, pero se quedan muy lejos de esos socialistas que sacan un 30% de los votos, que es mucho más, evidentemente. La conclusión a la que llega Lenin es que, aunque no sea el escenario ideal para una revolución, porque al final la Duma no deja de ser un pelele del zarismo, ¿no? Además se podía disolver cuando el zar quisiese, o sea, que es como, ala, que se disuelva y se no es que fuera una democracia rusa, realmente. Sí, ¿no? era para que se entretuvieran un poquito ahí. Exactamente, ¿no? Y eso, Lenin entiende que no es que sea un escenario ideal, pero sí que ya desmonta la idea de que la revolución no era posible por la gran cantidad de campesinos que había. Ahora sí que podemos ver que la revolución es posible porque se acaba de producir una hace un par de años, ¿no? Y además, si para que la revolución socialista se produzca hace falta una democracia burguesa, según Marx, esto ya ha empezado a pasar ya en Rusia con esta llegada de la Duma, ¿no? que se ha inventado el zar, o al menos parte de ella. Por tanto, el camino sí que estaba más allanado que antes. Y si no, Lenin tenía un plan B, que es básicamente que las potencias occidentales, que las potencias de Europa occidental, que están más industrializadas, hagan su revolución primero y luego la exporten a Rusia. O sea, que lo que Lenin decía es, bueno, si aquí no surge, ya surgirá en Alemania. La provocamos en otro sitio y luego la extendemos como un virus, digamos, a Rusia. A Rusia. Bueno, oye, no estaba mal tirado en aquel momento. Aquí vamos a hacer como un fast forward, dándole hacia adelante en el tiempo, para plantarnos en el verano de 1914. Por el camino, por ejemplo, por resumirte, ha habido una ruptura total entre bolcheviques y mencheviques, se ha fundado el mítico Pravda, el periódico del partido bolchevique, y Lenin ya vuelve otra vez a vivir en el exilio. Este es un momento clave no solo para esta historia, sino para toda la historia, porque esa guerra que estalla en el verano de 1914 resultará tremendamente divisiva para la izquierda europea,
Y Lenin, que de nuevo no era tonto y sabía entender muy bien el contexto del momento, toma buena nota y el tío como que empieza a acelerar su producción intelectual. Desde luego, aunque el estallido de la Primera Guerra Mundial fue algo relativamente inesperado, es algo que tenemos ahí en muchos relatos de la época, que no se pensaba que iba a desencadenar una guerra o esa guerra de tanta magnitud, desde tiempo atrás había un debate en el socialismo europeo. Si había una guerra entre potencias, ¿los partidos socialistas debían apoyar a sus países contra sus enemigos o, por el contrario, negarse a participar en la guerra y defender la solidaridad de los obreros a través de las fronteras? No era una cuestión baladí. No, era uno de los debates centrales gran debate. En la izquierda o en el socialismo europeo de entonces. Desde luego, y la izquierda de ese momento abogaba por el internacionalismo, que es la superación de las fronteras y el concepto de nación para asumir que la clase obrera estaba por encima y todos los obreros eran hermanos. Claro. Por tanto, no debían apoyar o participar en esas guerras imperialistas. Esta es la posición de Lenin y la de los bolcheviques. ¿Pero qué ocurre? Que cuando estalla la guerra, con mayor o menor gana, todos los partidos socialistas de Europa apoyan a sus respectivos gobiernos. Básicamente, toda esa solidaridad internacional de la clase obrera se rompe. Y ahora se matarían en las trincheras. Lenin pretendía que esa guerra se convirtiese en una guerra civil en cada país para abolir los regímenes capitalistas y proclamar regímenes socialistas. No ocurrió tal cosa, o, para matizar, no en ese momento. Lenin saca muchísimas importantes lecciones de ese momento que le van a ayudar a dar forma a su idea de la revolución y cómo llevarla a cabo, pero también le va a servir para entender mejor el panorama internacional de ese momento, porque es un momento muy complejo, ¿no? Sí. La primera idea es que algo raro pasa con esa clase obrera y partidos socialistas europeos que prefieren aliarse con los regímenes imperialistas que gobiernan sus países en vez de levantarse contra ellos, Y ¿no? contra los que más es que hasta hace 2 telediarios se oponían. O sea, es que es una cosa que para Lenin es un poco rara, ¿no? No encaja. Sí. Para Lenin existe un elemento que hace a la clase obrera partícipe de las lógicas imperialistas y capitalistas con las que deberían estar luchando, ¿no? Y claro, eso dificulta mucho la revolución, porque evidentemente va en contra de lo que queremos estamos conseguir. hablando que si en Rusia no estallaba, Lenin dependía de que estallasen esos países para que la trajesen a Rusia. Entonces dice, uy, a ver si... Y tampoco allí pasa. Claro. La segunda lección es que es evidente que había un componente nacionalista latente en la clase obrera. Es decir, que me siento más alemán o francés que obrero, ¿no? En ese sentido, ¿no? El internacionalismo estaba muy bien, pero se notaba que todavía había una identidad de obreros alemanes, franceses, obreros británicos, etcétera, ¿no? No era simplemente una clase obrera internacional sin fronteras, que es lo que Lenin hubiera deseado. Era evidente que para parar la Primera Guerra Mundial ese nacionalismo era un obstáculo y lo que se empieza a preguntar Lenin es hasta qué punto puede ser útil instrumentalizar el nacionalismo en beneficio de la causa socialista en un imperio como el ruso. Es decir, te da la vuelta a la teoría, ¿no? Si no consigo que todos los obreros se sientan, digamos, una única clase internacional, voy a aprovecharme del nacionalismo desde dentro para hacer la revolución, ¿no? Claro. Y particularmente en Rusia, que además es un imperio muy complejo a nivel de nacionalidades diferentes, ¿no? No solamente rusos, sino un montón de gente distinta. Sí, ¿no? que además ya lo reivindicaban, se empezaba a reivindicar, porque entonces en el Imperio Ruso pues estaba Finlandia en parte, pero luego también Polonia, Ucrania, todas las del Cáucaso, etcétera. Claro, además es una gran época de imperios multiétnicos y multinacionales. Tenemos el austrohúngaro, tenemos el otomano también. Sí. Y en esos aspectos de entender las claves del mundo que le rodea, Lenin empieza a ir muy por delante de sus coetáneos socialistas. Es decir, ya empieza a verse despuntar ese genio político que es Lenin, que va a superar con mucho al resto de la gente que tiene alrededor. Además, Lenin asume que los rusos se van a tener que buscar la vida si quieren una revolución proletaria. O sea, esa idea de que la revolución se va a producir fuera y luego va a llegar aquí no acaba de funcionar. Empieza a quitar de la cabeza. Ya ve que no. Exactamente, como tú decías, Fer. Y claro, ya vemos, del resto de clases obreras europeas no parece que vaya a venir una revolución ni ninguna ayuda para Rusia. O si lo vemos desde otra perspectiva, Rusia va a tener que ser el equivalente, de alguna forma va a ser el que va a tener que adelantarse a los demás y ser el equivalente al partido de vanguardia desde el que demostrar al mundo que la revolución sí que es posible y después exportarla al resto del mundo donde haga falta. Como aquí ya estamos empezando a abandonar un poco la vida de Lenin para meternos en sus ideas, en su producción más intelectual. Hemos traído aquí varios libros, yo me he traído estos 2 de aquí, creo que lo has traído tú, Blas. Ese para luego, sí. Vale, pues yo voy a hablar de que es una biografía, básicamente, además, no lo voy a recomendar porque no me ha gustado. Lo voy a mencionar, pero ese giro no lo vimos venir. Descalificarlo. Eso es. Que es básicamente una biografía de Lenin que creo que ha sido reeditada ahora por Hélène Carrière-Dencausse, bueno, una francesa. No me ha gustado. De hecho, no le he llegado a terminar. Y para que yo no termine un libro ya tiene que ser un poco bodrio. Pero más que nada me ha pasado lo mismo que con El Hobbit. Que es que empiezan a aparecer un montón de personajes y yo me aturullo y es como...
el problema de Lenin es que se pega con tanta gente y se relaciona con tanta gente que esto es una amalgama constante de nombres, de piques, de beefs de Lenin con gente. Es como, llega un punto en el que son las polemiquitas diarias de Lenin, no tanto como más su vida. Entonces me ha acabado aturullando un poco. No es muy didáctica, ¿no? Es para gente muy, muy metida en el tema. Sí, y además extremadamente detallista, que es casi día por día, pique por pique, y llega un punto en el que ahí me saturan los nombres. ¿No? Sí, prácticamente. Y además eso, como se relacionó con tanta gente en su vida y se pegó con tanta gente en su vida, es que al final la mitad del libro son, ya digo, las polémicas y los beefs de Lenin con gente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La metemos en la descripción o no? Lo tumbamos, como si fuese una ficha de dominó. Bueno, tachamos ahí. Para no dejar a la autora demasiado mal, el otro libro que he traído yo, que es ese finito negro que hay ahí, es una biografía también, pero es de Alexandra Kollontai, que fue una lideresa revolucionaria muy importante en Rusia, también de la misma época de que Lenin. Me gusta porque es un personaje poco conocido, pero muy importante. Y también apareció en el podcast de Historia de Rusia porque me parece que es la primera embajadora del mundo. Sí. Y la primera mujer ministra de un país. Entonces, también forma parte de ese movimiento, de ese mare magnum del socialismo ruso de principios del siglo, aunque después caerá en desgracia, no tendrá tanta influencia como tendrán Trotsky, Lenin o Stalin, por supuesto, ¿no? Y esa biografía es mucho más corta, el personaje es mucho menos complejo que el de Lenin y sí que está bastante... A mí me gusta, está bien. Bueno, para quien se quiera meter una biografía de pro, que se meta esta de Lenin, ¿no? Oye, simplemente a mí no me terminó de convencer, pero bueno, oye, que por gustos colores. Y si alguien se quiere aproximar al periodo sin meterse el troncho, hay otras aproximaciones más sencillas o más, digamos, laterales, por así decirlo. Luego hablaremos de esta, que sí me gustó, que es el de Hacia la estación de Finlandia, que es muy bueno, de Edmund Wilson, pero aquí ya podemos decir que el leninismo en esta época está empezando a nacer con unas características propias y además diferenciadas respecto a las corrientes socialistas de su momento. Es cierto que Lenin siempre rechazó esa etiqueta, o sea que claro, se empieza a hablar de leninismo y a Lenin no le termina de convencer esa idea, le da cierto pudor, no le gustaba que se bautizase con su nombre esa ideología o amalgama intelectual, pero independientemente de lo que le gustase a Lenin, ¿cómo podríamos definir este leninismo o este primer leninismo? Pues mira, Fer, más que en cómo se define, te diría que se puede explicar en cómo se caracteriza. Porque en términos teóricos es simplemente la adaptación del marxismo a un contexto diferente. Bueno. Por ejemplo, el leninismo dota de un contexto a los lugares donde no había una clase obrera y donde no existía un régimen capitalista, como ponía Marx como requisito indispensable para la revolución. Rusia era un país campesino, China era un país campesino, Cuba era un país campesino y en todos triunfa la revolución de una manera u otra, aunque es verdad que en Cuba con sus matices y demás, ese giro socialista se da sobre todo después. Como reacciona a la presión estadounidense. Exactamente. Sí. Curiosamente, en esos países donde, según Marx, la revolución no iba a triunfar jamás. Visionario, Marx. Sí, ahí le falló un poquito. No fue buen ojeador en ese sentido. Un poco el Nostradamus de la edad contemporánea. Nostrapacus, sí. Saldañamus, ¿no? Saldañamus. Bueno, la lectura que hace Lenin del imperialismo también era bastante novedosa. La de la autodeterminación de los pueblos era novedosa. Su nueva política económica, que desarrollará cuando ya esté en el poder, también era muy novedosa. Lenin no se sentó un día y lo desarrolló todo, sino que lo fue construyendo a lo largo del tiempo, sobre todo en ese contexto de la Primera Guerra Mundial y la primera época de entreguerras. Aquí también es momento de vender la moto, que además no me he traído la agenda, la tengo por aquí en la libreta. Largo la mano, porque recuerda que ahora y casi siempre, tienes un descuento del 10% en tu suscripción anual al Orden Mundial y además, si lo haces desde España, te llevas la maravillosa libreta de El Orden Mundial, que la voy a dejar aquí también flanqueando a los libros de Lenin que tenemos. Y además recuerda también que este yo creo que es uno de los últimos episodios, antes de esto que voy a anunciar, porque el 1 de junio sube el precio de la suscripción a El Orden Mundial. La anual pasará de 50 a 60 euros y la suscripción mensual pasará de 5 a 6 euros. Esto es algo que comentamos en el episodio de... Sí, preguntas y respuestas. Voy a decir el número 100, pero no sé, en el 100X, en el especial que hicimos el 100 juliano. El 100 juliano, eso es.
de preguntas y respuestas que hicimos hace poco. Así que bueno, aprovecha ahora para llevarte la libreta y para suscribirte por un año, porque habrás ganado un año, pues eso, por 50 euros, bueno, un poquito menos, 45, que es con el descuento en lo que se te queda. Y además te recordamos eso, que además de apoyar el podcast, pues puedes acceder a un montón de artículos, a un montón de mapas que son todos exclusivos para suscriptores, a bajártelos en PDF, por si eres de, yo qué sé, pues te gusta el PDF o lo quieres meter en un ebook de estos modernos y tal, o incluso también puedes guardar los artículos favoritos y de suscriptor por si, yo qué sé, los utilizas siendo estudiante para que no se te pierdan. Así que nada, recuerda el código podcast y con eso te llevas un 10% de descuento y la libreta de El Orden Mundial. Así que date prisa, que si no luego unos días no quiero lamentos de, ay, es que ha subido el precio y ya se me ha ido. Pues no será porque no te avisamos, criatura. Esto es No es el fin del mundo. Es interesante que analicemos en profundidad algunos de estos puntos que se han mencionado del leninismo, en qué consistiría y tal. Casi por orden cronológico, el de la autodeterminación nacional ya lo estamos empezando a apuntar, ¿no? Cuando Lenin se da cuenta de que se puede empezar a instrumentalizar el nacionalismo que había salido tan a flor de piel durante la Primera Guerra Mundial. Y en esa época de la Gran Guerra, precisamente, que es básicamente una ebullición nacionalista, ¿qué opinión tiene Lenin de todo esto? Porque, claro, el nacionalismo con el internacionalismo son como el agua y el aceite, en principio. Es un poco raro, ¿no? El encaje que tiene. Hay una parte teórica y una parte pragmática. El caso es que el movimiento socialista en general le había hecho la cruz al nacionalismo, lo comentábamos antes, ¿no? Tiene más sentido unirte con el obrero de tu país de al lado que unirte con el gobernante que te oprime, según el socialismo, porque además le parecía un método de dominación del aparato burgués sobre la clase obrera, ¿no? Es una forma de engañar al proletariado para que no se rebele, ¿no? Luego el famoso opio del pueblo, como también como una religión. El caso es que Lenin le ve valor a esa historia y teoriza que aunque el ideal es que todos los obreros del mundo sean hermanos, es evidente que en la práctica hay estados donde existe un pueblo opresor y una serie de pueblos oprimidos, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en lo que decía antes David, ¿no? Esos imperios enormes del momento tan multinacionales que había, ¿no? Por eso sería terriblemente idealista pensar que los obreros de los pueblos oprimidos se van a hermanar sin más con los obreros del pueblo opresor para construir el socialismo, ¿no? Claro. Igual un obrero austriaco está encantado con que se una a él un obrero bosnio o húngaro, pero los oprimidos no van a querer. Decir que no, claro. Primero me quiero quitar de encima a Austria y luego ya veremos a ver la revolución socialista, ¿no? Por esa razón es necesario dotar a esos pueblos oprimidos de la autodeterminación para que construyan su estado propio y desde esa igualdad, ahí ya sí, hermanar a la clase obrera en los diferentes países. Era como dar un paso hacia atrás para luego dar los pasos hacia adelante, pero planteaba un marco completamente nuevo y, sobre todo, muy útil para traer a su causa a la clase obrera de los distintos pueblos que había dentro del Imperio ruso. Es decir, ucranianos, finlandeses, bielorrusos, polacos, toda esa gente que no es rusa, pero que también puede servir a Lenin para hacer la revolución. Pero esta idea en esta época es avanzadísima. O sea, es una cosa que no sé. Es novedosa, es revolucionaria y le va a venir muy bien a Lenin en ese sentido. Sí, al final, la gracia de esto es que también tenía su parte oportunista, como mencionábamos antes, porque en un contexto prebélico, esto Lenin lo teoriza los meses anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial. A principios de 1914, más o menos. Sí, justo, básicamente. Y era bastante práctico que esas minorías oprimidas fuesen las que ayudasen a Lenin en su revolución. Asumía que si le prometía a estos pueblos la autodeterminación, les ganaría como aliados en su lucha contra el régimen zarista. O sea, tiene sentido. Pero fíjate que él lo que quiere al final es acabar con el zarismo, hacer la revolución, y le da igual lo que utilice para conseguirlo. Claro. Sí, qué aliados puede encontrar por el camino. La jugada tiene bastante sentido. Y ojo, también en sus luchas entre facciones dentro del movimiento socialista en general y del bolchevique en particular, ya que las secciones de las naciones serían más favorables a apoyar a Lenin que a otros partidos socialistas. No es solo el zarismo, es también ganar su propia lucha interna. Es ganar poder. Claro, para entonces Lenin ya se había dejado por el camino muchos amigos y ya le daba un poco igual. Iba ahí a saco con todo. Esta idea será fundamental ya en la guerra para debilitar al Imperio ruso, porque el desempeño ruso en la Primera Guerra Mundial fue absolutamente lamentable. Si lo de 1905 fue mal, esto fue todavía peor. Y la retroalimentación entre las debacles del frente y el malestar en la retaguardia condujeron a la revolución de febrero de 1917. Entonces el zar se ve obligado a abdicar y suben al poder los socialrevolucionarios de
Alexander Kerensky. Mira, Habíamos ya le mencionado tenemos antes. aquí. Ya tenemos a Kerensky. ¿Os acordáis, no? De ese Fyodor Kerensky, aquel director de colegio de Simbirsk, que le salvó la papeleta a Lenin de joven para que pudiese seguir sus estudios. Pues aquí está el hijo. Y será depuesto por Lenin y los bolcheviques en la Revolución de Octubre, también de 1917. Oye, Vamos, que se lo agradece bien. Le des un favor a Lenin y te lo devuelve a los años con creces. A su manera. A su manera. A Fyodor Kerensky, si hubiese tenido una especie de Doraemon que hubiese llevado al pasado para decirle, esto es a tu hijo, le va a tirar que estás ayudando. No saber qué hubiese A decidido. lo mejor Lenin se habría quedado como un provinciano. Un sin provinciano más, ahí claro. en Kazán y... Bueno, Es como pues, el meme de hombres con la máquina del tiempo. Pero Eso es, a los Fyodor dinosaurios. Kerensky, No, Eso no, es. este no. No le ayudes, Fyodor, te va a traicionar a tu hijo. Pero bueno, en este episodio vamos a tener que pasar un poco de largo de muchos de los momentos de la Revolución Rusa, porque esto va de Lenin, más de su pensamiento y de su influencia que de su vida y de los momentos históricos en los que participó, porque volviendo a ese tema de la autodeterminación al estilo de Lenin, esa visión de la autodeterminación de esos pueblos oprimidos por Rusia es en lo que crea en buena medida la geopolítica actual de Europa del Este, de hoy, de 2024. Totalmente, y es fuerte lo que acabas de decir, pero es muy interesante, ¿no? Pensemos que el régimen zarista cae por su empeño en seguir con la guerra cuando solamente acumula derrotas sin parar en el frente, como decía antes David, y además un empobrecimiento generalizado de la retaguardia. O sea, el país está hecho polvo en los dos sentidos, ¿no? La mugre. Al régimen de Kerensky le pasará exactamente lo mismo, porque aunque toman el poder y deponen al zar, querrán seguir con la guerra y no van a aguantar ni un año en el poder. Y mientras tanto, los bolcheviques tienen un eslogan que es muy claro: pan, paz y tierra. Es decir, no más hambre, vamos a acabar con la guerra y además vamos a redistribuir la tierra para que haya, digamos, más riqueza entre la población. Genios del marketing. Bueno, pero es que es muy sencillo y se entiende Sí, enseguida, sí, ¿no? sí. Desde luego es muy buen lema. Es pegadizo. Sí, Pues- igual que estamos hablando siempre Dios, patria, familia, pues esto, pan, paz y tierra, es simple, efectivo, Sí. conciso. Porque además resuelve buena parte de los problemas que tiene entonces la gente Claro. en la sociedad rusa, ¿no? Que es eso, acabar con la guerra y que haya, digamos, más redistribución de la riqueza y acabar con la pobreza de la población. Cuando toman el poder en noviembre, por cierto, aunque se llama Revolución de Octubre, eso es por el tema del calendario juliano. Claro. Como como también los les pasó. episodios, Eso claro. es, a ellos también les pasó. Exactamente, ¿no? Bueno, pues hay un lío en el calendario, en realidad ocurre en noviembre, aunque se llame de octubre. Toman el poder ese año 17. Los bolcheviques deciden acordar una paz con Alemania y las potencias centrales, es decir, paran la guerra con Alemania. De ahí lo que decía antes de que a Alemania le interesa mucho meter a Lenin en un tren y que Claro. vaya hasta Rusia. Entre medias, claro, Lenin Claro. estaba en Suiza y se pone en contacto, creo que con un agregado de la embajada alemana en Suiza y deja caer la posibilidad de, como ya se está haciendo el chup-chup, ya ocurrió la Revolución de Febrero, está el chup-chup de decir, y si mandamos a este tío a liarla todavía más y le meten en el tren, que se va por Y Suecia y curiosamente, tal. un régimen que también es autoritario, que también es conservador, colabora con un bolchevique, con Lenin, para hacerle daño a su enemigo, que es Rusia, ¿no? En ese Y sentido, eso luego ¿no? lo utilizan los mencheviques para atacar a Lenin diciendo, este tío es un agente extranjero o está a los servicios de Alemania y tal, tened cuidado. Sea como sea, lo de la autodeterminación no es un farol para Lenin, aunque lo utiliza en su campaña política, no es que sea simplemente un farol. Solamente una semana después de llegar al poder en noviembre, el gobierno bolchevique publicará la famosa Declaración de los Derechos para los Pueblos de Rusia, y ese decreto planteaba varias cosas de mucha importancia. En primer lugar, la igualdad y la soberanía para todos los pueblos de Rusia, es decir, que Rusia y los rusos ya no mandan sobre el resto de pueblos y nacionalidades de Rusia, como han hecho hasta ahora, que además son muchos pueblos. Sí. Y también estipulaba el derecho a la libre autodeterminación, incluyendo la secesión de esos pueblos. Es decir, que esas nacionalidades de Rusia podían legalmente, si querían, formar un Estado independiente de Rusia y separarse del país. Y además esto lo hacen voluntariamente, es lo que tú has dicho, a la semana de llegar al poder. O sea, que es evidente que es una prioridad y que no vienen como presionados y tal. No, es como, mira, llegamos y lo hacemos. Sí. Bueno, Y- pero porque saben que les interesa para Claro, meterse claro. en el poder, ¿no? Claro, Para conseguir claro. su apoyo. Claro, y eso tuvo consecuencias. De hecho, el primer territorio bajo control ruso que se marcha será Finlandia, que se independiza en diciembre de 1917. Y el resto llegará con esa paz de Brest-Litovsk en marzo de 1918. Ahí el gobierno bolchevique y los alemanes firman una paz que consolidaba todos los avances de las potencias centrales en territorio ruso. Porque al hablar de la Primera Guerra Mundial solemos pensar en ese estancamiento del frente occidental. Sí. Pero en el oriental, los alemanes y los austrohúngaros habían avanzado muchísimo dentro de esas tierras del Imperio ruso. En marzo de 1918, los alemanes están a las puertas de Petrogrado, que es la actual San Petersburgo, y la capital en aquel momento del Imperio ruso. Sí. Lo que crea este tratado son toda una serie de estados independientes en Europa del Este que pasarán a estar en la órbita de influencia del Imperio alemán, como son Polonia,
Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia o Lituania. De hecho, esto también lo mencionamos en ese capítulo que dedicamos a la construcción del nacionalismo ucraniano, uno de los primeros que sacamos aquí en No es el fin del mundo. Y estos países tendrán el reconocimiento del gobierno bolchevique y aunque en un inicio fuesen satélites de Berlín, cuando Alemania pierde la guerra unos meses después, se quedarán ya como países independientes. Claro, porque esto forma parte de una especie de nuevo orden mundial construido un poco favoreciendo a Alemania, que para eso había ganado a Rusia, pero como Alemania pierde la guerra, pues 6 meses después se queda eso ahí como flotando en la nada. Esto ya lo hemos hecho, pero Alemania ha perdido. Claro, y lo más llamativo de todo esto es que para muchos de estos países que hemos comentado, por no decir para todos, esta es su primera experiencia nacional independiente. Las fronteras que vemos hoy en Europa del Este o en el Cáucaso son muy parecidas a las que se generaron con ese tratado de Brest-Litovsk y toda la ola de independencias que Lenin facilitó. Sí, totalmente. Porque esto, además de fomentar el nacionalismo en todos los países independizados, también lo tratamos en el episodio de Polonia, cuando dedicamos un capítulo a Polonia, ha provocado un profundo impacto en Rusia. O sea, Putin nunca ha tragado a Lenin, jamás, nunca ha reivindicado su figura, igual que ha reivindicado otras figuras de la época soviética, no lo ha hecho con la de Lenin. Le resulta, de hecho, una figura muy molesta, porque Lenin jamás promovió el nacionalismo ruso ni esa idea de la gran Rusia, que es algo a lo que Putin y otros dirigentes soviéticos sí han apelado. De hecho, Fer, en el discurso que Putin da justo antes de invadir Ucrania en febrero del 22, dice claramente que Ucrania es un estado inventado por Putin. Y lo dice, por Lenin. Por Lenin. Y lo dice claramente de forma negativa. Claro. O sea, este país inventado por esta persona no merece existir y vamos a invadirla, ¿no? En otros episodios ya hemos explicado por qué esto no es cierto, en tanto que la nación ucraniana ya existía antes de que Lenin se la inventara, entre comillas. Lo interesante de aquí es que Putin atribuye esa responsabilidad a Lenin, ¿no? Esa creación del país. Algo evidentemente malo en su visión para Rusia. Exactamente. Esto fue culpa un de Lenin. agravio para Rusia en ese sentido. Es decir, que para Putin lo que era un territorio ruso fue desgajado o regalado por Lenin a otro pueblo, y en ese sentido Lenin sería la antítesis de la idea que promueve Putin, que es volver al punto donde Rusia y lo ruso están por encima de otros pueblos de esa gran Rusia a la que aspiran a volver, la Rusia previa a la Revolución de octubre, ¿no? Eso no quiere decir, ojo, muy importante, que Lenin no fuera imperialista, que también lo era, pero su punto de partida era completamente diferente al de Putin. Lenin y también Trotsky, sobre todo, que es un colaborador, hasta ahora no he salido en ningún momento en el podcast, me parece, no. pero Trotsky es una persona muy importante en este contexto, un colaborador ideológico. Tienen sus más y sus menos, que se ven estos libros, que épocas donde se van mejor y épocas donde se pelean mucho, pero bueno. Sí, pero bueno, por lo general es una persona que ayuda mucho a Lenin y además también a nivel ideológico y político. Hay afinidad. Sí. Y Trotsky, sobre todo, y también Lenin, abogan por una revolución proletaria mundial, tanto en términos de clase como en ir convirtiendo a los estados en socialistas. Es decir, ellos quieren impulsar esa idea, ¿no? Por eso los bolcheviques participan o se meten en las guerras civiles, por ejemplo, de Ucrania o de Finlandia. También intentan invadir Polonia en los años 20. Es una parte de la historia un poco conocida, pero después de la Primera Guerra Mundial sigue habiendo un montón de subguerras, digamos, en esa zona de Europa. Y no era tanto para incorporar esos territorios a Rusia, sino para exportar la revolución. Es decir, es un imperialismo ideológico, por así decirlo. Sí, por eso hoy el nacionalismo ruso, como comentabais, no reivindica a personajes como Lenin o Trotsky, que además de crear ese ejército rojo, es uno de los que hace posible la victoria bolchevique en la guerra civil rusa contra el ejército blanco. Quizás el nacionalismo ruso actual hubiese preferido una victoria de los ejércitos blancos en vez de una victoria del ejército rojo. Hubiese sido interesante. A lo mejor. Hombre, las facciones, claro. Es que los ejércitos blancos era un Cristo de facciones, que cada uno peleaba por Dios sabe qué. Había desde que querían la vuelta al zar, otros una república más liberal y tal, otros... Era un Cristo impresionante. Al margen de si le hubiera gustado más o menos al nacionalismo ruso que ganara los ejércitos blancos, esto no hace que la época de la Unión Soviética quede denostada. Todo lo contrario, eligen los ejemplos que refuerzan su narrativa. El propio Putin ha lamentado en muchas ocasiones ese colapso de la Unión Soviética. De hecho, lo llegó a definir como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. ¿Por qué? Porque el peso y la grandeza de Rusia, aunque fuese dentro de esa URSS, quedó completamente hundida. Por eso alaban a figuras como Stalin o instrumentaliza el Día de la Victoria en favor del nacionalismo ruso. La Gran Guerra Patriótica, que es como llamó la Unión Soviética a la Segunda Guerra Mundial, también la ganaron las otras repúblicas que componían la URSS, además de la rusa. Los ucranianos, los bielorrusos, los georgianos, los kazajos. Pero para Putin eso no es útil. Claro. La victoria sobre los nazis fue un ejemplo de la capacidad y de la resistencia rusa. El resto queda invisibilizado. Sí, totalmente. Esa idea de la autodeterminación de Lenin
creo que es mucho menos conocida que la que plantea Woodrow Wilson en su Desde discurso de los 14 puntos, que es la famosa y aquella que gana influencia, un poco la que queda en los libros de texto y de historia, pero esa idea de la autodeterminación es una base fundamental de las relaciones internacionales actuales. ¿Se puede decir entonces que la idea de Lenin, esa idea de la autodeterminación de Lenin, es un antecedente de la descolonización, que también después de la Segunda Guerra Mundial será una época fundamental? Será importantísimo. Pues un poco sí, la verdad, Fer. La idea wilsoniana de la autodeterminación se plantea en ese discurso famosísimo que todo el mundo ha estudiado si ha estudiado política internacional, que el presidente estadounidense da a principios de 1918, justo cuando se está acabando la Primera Guerra Mundial. Se ha asumido que es una idea original suya de Wilson, y en realidad no es así. Es una respuesta desde la visión liberal que tiene Wilson a esa idea leninista de la autodeterminación. Si la tesis de Lenin se iba difundiendo, los aliados podían tener un problema muy serio de levantamientos y demandas de independencia en sus territorios coloniales, ¿no? Y además, al final de la guerra, cuando ya todo el mundo estaba hasta las narices, que quería dejar de pelear, porque no pensemos que es que en 1918 en Francia o en Alemania estaban encantadísimos. No, ojo, yo también me quiero salir de la guerra porque llevo 4 años aquí matándome y no hemos avanzado ni un miserable kilómetro. Estamos agotadísimos, ¿no? Claro. Entonces, que en ese momento esas ideas de Lenin que él ha propuesto para, por ejemplo, Ucrania, Finlandia, Bielorrusia o Polonia, también se extiendan a las colonias británicas o francesas en África o en otros lugares del mundo, es un problemón para los aliados que acaban de ganar la guerra con mucho esfuerzo, ¿no? Y además, claro, había un riesgo claro en perder, digamos, ese frente contra Alemania, ¿no? Pensemos que en ese año, en el 18, países como Francia o Reino Unido, como tú decías, Fer, estaban agotadísimos y también podían sucumbir ante ese eslogan tan bueno leninista de pan, paz y tierra, ¿no? Y además, ellos sí tenían una clase obrera que preparada para levantarse. Claro, con que podía ser receptiva a los cantos de sirena de no de la URSS, pero no existía todavía. Pero algún lugar donde se reunían las condiciones para una revolución socialista, era precisamente esos países. Claro. Y de hecho en algunos van a tener algún conato de revolución, que luego creo que lo contamos también. Sí. El tema es que Wilson lo que intenta es poner, digamos, el pie en la puerta para parar ese problema, ¿no? Y esas demandas que tiene Lenin, transformarlas a favor del esfuerzo de guerra aliado. Por un lado, plantea algunas concesiones a los territorios coloniales, pero es una cosa más sutil, porque sobre todo lo que orienta es su idea a la autodeterminación de los territorios austrohúngaros y otomanos, es decir, que se independicen los territorios de mi enemigo. Hace el jiu-jitsu. Claro, coge la fuerza que le viene y se la devuelve. Esta idea me parece bien, pero me parece bien para desmembrar a mis enemigos, no a mí, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, defiende que Polonia, que hemos dicho antes, que era un territorio, digamos, bajo la batuta de Alemania, deba ser un país independiente. Cuando Alemania pierda la guerra, Polonia quedará como un país aparte, ¿no? Claro. Y lo que busca en el fondo, es lo que estamos diciendo, es el derrumbe total de las potencias centrales de Europa. Y es evidente al final que esa visión liberal tiene predicamento de influencia. De hecho, será la más importante en ese discurso descolonizador tras la creación de Naciones Unidas en 1945. Pero la influencia de Lenin en este aspecto no es conocida cuando probablemente tiene mucha más. Si lo pensamos, pocos movimientos del mundo colonial tienen un discurso liberal. Por lo general son de influencia o de origen ideológico socialista. Sabemos que muchos de esos líderes estudiaron en la URSS o bien se movieron en entornos socialistas. Tenemos la influencia en China, la influencia en el Vietnam de Ho Chi Minh, en el socialismo árabe o en el movimiento panafricano a través de líderes como Nkrumah, que son solo algunos ejemplos. Además, a impulsar estos movimientos ayudaron otras muchas ideas del leninismo. Sí, que no solemos caer en esa relación entre Lenin o el ideal leninista de la autodeterminación de los pueblos y todo lo que vino después a lo largo de las décadas. Este tema también quería que saliese porque Lenin, entre comillas, desmonta a Marx en el aspecto de que, bueno, Lenin demuestra que la revolución socialista puede darse en un contexto que en teoría no estaba listo para dar ese salto, como es un país pues eso, muy agrario, poco industrializado y tal. ¿Es Lenin o el leninismo lo que hace posible, por ejemplo, la difusión del marxismo por sitios tipo China, Vietnam, América Latina, que en términos territoriales son lugares gigantescos y que son en buena medida donde arraiga ese marxismo y el socialismo y no tanto en Europa occidental? Pues fíjate que tanto China como Vietnam y Cuba tienen el marxismo-leninismo, que ya se construyó como un término, digamos, unificado. Como un concepto. Como un concepto. Lo tienen como un pilar fundamental de su ideario nacional. Y eso no es casualidad. Marx planteaba que el camino al socialismo era uno, y era superar el sistema capitalista dentro del contexto industrial. ¿Qué ocurre? Que los territorios que no hubiesen alcanzado ese estadio industrial capitalista no podían aspirar al salto socialista, ¿no? Y eso, claro, deja a esos países agrarios muy lejos de esa idea, ¿no? A expensas de hacer lo que dice Lenin, de que primero tienes que construir una clase... Eso. Bueno, sí, Marx y Lenin, de construir una clase obrera y tal, y ya veremos si después tal. Claro, eso es muy frustrante para los territorios colonizados o que todavía estaban sostenidos en economías agrarias, porque claro, esto iba a llegar si llega dentro de muchísimo tiempo, ¿no? Sí, claro.
Y lo que plantea Lenin y demuestra también con la Revolución Rusa es que a través de esas herramientas, como por ejemplo el partido de vanguardia, sí que es posible armar una revolución socialista independientemente del contexto económico que tenga el país. Y eso, de repente, abre la puerta a que muchos estados o colonias inicien su propio camino y le hizo ganarse muchísimas simpatías, evidentemente, fuera también de la Unión Soviética y de Rusia. Sí. Además, hay otro punto interesante en esta idea, y es que Lenin da ciertas pistas de cuáles son las herramientas a utilizar para lograr ese objetivo de un Estado socialista, pero ni mucho menos marca un único camino para ello. Lenin viene a decir que cada revolución deberá adaptarse al contexto del lugar y buscar su propio camino. Y esa visión, que no es, desde luego, nada paternalista, Claro. encandila a personajes como, por ejemplo, Mao Zedong en China, que desde entonces pone en un pedestal a Lenin y al leninismo. O sea, que Lenin hace un poco el follow your dreams del socialismo. Es el básicamente. Mr. Wonderful. Eso es. Del movimiento Tienen tazas con su... Sí, totalmente. Tienen ahí, de hecho, si hiciera un podcast Mao, tendría ahí el busto de Lenin en bustito vez de de la Lenin. Estatua de la Libertad. un neón de Lenin. Eso es. Un neón, sí. Pensemos al final que aquí ya se empiezan a unir fichas como esa revolución socialista y una revolución nacionalista o anticolonial. En la práctica, países como China, Vietnam o Cuba abandonan ese modelo eurocéntrico de Marx para buscarse la vida por su propia cuenta. De hecho, Lenin también avala que cada país debe encontrar la manera de alcanzar la fase capitalista para superarla como su contexto aconseje. Y eso incluye generar una economía con rasgos capitalistas que acelere o facilite esa transición de un sistema a otro. Claro, es que esto es un poco la cara pragmática de Lenin. Sí. En tanto que solemos pensar que el socialismo busca acabar, destruir el capitalismo, pero lo que plantean tanto Marx como Lenin es como que el capitalismo es necesario para construir el socialismo. O sea, que el socialismo es la superación, es una fase superior del capitalismo. No es algo a destruir o acabar, sino simplemente algo en lo que seguir avanzando en una especie de camino de evolución humana. Pero bueno, en cuanto llega al poder, es evidente que Lenin ve el percal que tiene por delante, asume las limitaciones de su situación y bueno, las propias contradicciones que tiene la teoría que ha desarrollado, como las propias contradicciones que le da el contexto de la situación de Rusia. Porque una cosa es la revolución y otra el socialismo, y en esto Lenin ve que Rusia evidentemente no está preparada. Por eso desarrolla la NEP, o Nueva Política Económica, que podría decirse que es una suerte, una especie de capitalismo de Estado. Aquí se suele decir que Lenin renuncia a su revolución, pero claro, aquí surge también un poco el debate de si Lenin es un ideólogo o un pragmático. ¿Cuál es la cara que pesa más aquí? Pues probablemente ambas, Fer. Explicamos primero qué fue esto de la NEP, la nueva política económica, y luego comentamos lo otro. Recordemos primero que tal como culmina la revolución bolchevique y Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, estalla la Guerra Civil Rusa, que antes hemos mencionado también, entre los blancos y los rojos, aparte de otros un montón de bandos más que hay por ahí. Es un carajal tremendo. Además dura 5 años aproximadamente, hasta el año 22. Y en esos años el país está en una situación desastrosa. La economía se ha hundido, las infraestructuras están destrozadas por la guerra, por lo que pasa antes y también por lo que pasa después, ¿no? Claro, y durante la guerra. Sí. Y también hay hambrunas impresionantes que matan a millones de personas. Y esto, ojo, no confundirlo con el Holodomor, que eso es una década después en Ucrania, ya con el estalinismo. Es decir, que Rusia lleva 10, 15 años arrasada en ese sentido, ¿no? El caso es que Lenin se da cuenta de que el país no puede seguir así, o su revolución se va a hundir. Claro. Si el nuevo gobierno no puede proveer nada de lo que ha prometido, no va a durar mucho. Claro, no puede dar ni pan, ni tierra, pues vale, sí, pues entonces, a tu casa, chato. El eslogan está genial, pero adiós. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué hace Lenin? Fomentar un rápido crecimiento a través de la adopción de algunas medidas capitalistas que impulsen la economía. Digamos que pasa por la puerta del imaginario del capitalismo para salvar la papeleta, ¿no? De nuevo, siendo él muy práctico, reaccionando muy rápido a las cosas y adaptándose a la situación. Y así es como en el año 22 nace la nueva política económica. Sin entrar en mucho detalle, porque es un poco complicado, lo que hace la NEP es permitir un espacio propio para el mercado privado. Es decir, abre un poco la puerta a esa posibilidad, ¿no? Facilita que los campesinos, por ejemplo, vendan su excedente o que entren inversores extranjeros en el país para explotar concesiones que del gobierno, ¿no? En la práctica, permite a Rusia encontrar un camino propio y legitimaba servirse del capitalismo para construir el socialismo, que es lo que tú decías. Claro. No vamos a romperlo con todo, sino que vamos a utilizar sus herramientas para levantar un nuevo sistema. Eso es, ni más ni menos, en realidad lo que hizo también, por ejemplo, en su contexto, Deng Xiaoping, el premier chino, cuando en los años 70 plantea reformas económicas en China tras la época de Mao, y que es lo que convierte después a China de un país agrario atrasado en la potencia económica que es hoy, ¿no? Es decir, que el socialismo con características chinas en realidad también viene a ser un poco heredero de esa política de Lenin. Ahí vemos una influencia un poco lejana, pero que también es muy importante. Claro, es que esto es muy loco, que a lo mejor ahora China sea la segunda potencia económica mundial
es en parte por las enseñanzas o el manual, por así decirlo, Claro. que dejó escrito Lenin. Es decir, ¿hubiera habido un Deng Xiaoping sin Lenin? Ese es, Claro. Bueno, que ni siquiera hubiera habido quizás un Mao. A lo Entonces, mejor. Es que... No, pero que bastante es tocho. interesante que pensamos eso, que a veces no conectamos los puntos y que pensamos que todo ese desarrollismo chino que viene con Deng Xiaoping es una especie de idea original suya, cuando en realidad, evidentemente, tiene un proceso propio de entender su contexto, pero aún así es un poco, vamos a intentar hacer lo que hizo Lenin con la nueva política económica y vamos a intentar construir el socialismo a base de capitalismo, ¿no? O sea, que hay Y una que en el relación fondo es de ser ideas. práctico. Vamos a conservar Sí, el poder, sí. vamos a conservar nuestra revolución, pero sirvámonos de herramientas, las que tengamos a nuestro alcance, Eso es. para impulsar este proyecto. Sí, sí, totalmente. También es cierto que una de las teorías más importantes de Lenin aparece en 1916 con uno de sus libros más relevantes, más famosos, que es El imperialismo, fase superior del capitalismo. Yo creo que tuvimos el estallido y la revolución en el episodio de los libros, que Sí, tenemos por ahí sí. por la mesa, que es otro de los grandes éxitos de Lenin. Los bestsellers Eso de es. Y aunque muchas de en este libro, muchas de las lecciones las extrae del contexto de su propia época, avanza, como ya hemos visto en algunos casos, como el de la autodeterminación, avanza algunas que serán clave en el futuro y en nuestro mundo actual, que es, por ejemplo, la financiarización de la economía, la deslocalización industrial e incluso el fracaso del socialismo en los países industrializados. Sí, al final Lenin vuelca muchas cosas en esta obra y, de hecho, el mundo del siglo XX está muy bien resumido aquí. Por hacer un repaso un poco rápido, lo que plantea Lenin es que el capital financiero está ganando cada vez más peso en los sistemas burgueses frente al comercio de bienes. Esa acumulación de capital necesita encontrar nuevos mercados a los que expandirse para continuar con su actividad y para seguir reproduciéndose. Por esa razón, el capital financiero acabará secuestrando al Estado para que lleve a cabo políticas imperialistas de dominación de nuevos territorios durante la época colonial. Este predominio de los flujos de capital frente al comercio de bienes y servicios será una característica fundamental de la época neoliberal, Sí. entre estos años 80 hasta la crisis económica de Sí. 2008. De hecho, ese descontrol de estos flujos financieros será el que acabe provocando el colapso de Lehman Brothers. Y en este sentido, Lenin ya anticipaba que la burguesía tradicional mercantil e industrial iba a perder peso frente a una oligarquía financiera con cada vez más poder y recursos, lo cual es bastante fuerte. Esto en 1916. Claro, es que es lo tocho de esto es que lo diga casi 100 años antes. Sí. Es una cosa Una impresionante. Además, también Lenin anticipa otra cosa, y es que ese capital necesita una vía de escape para seguir reproduciéndose. En la práctica, lo que hace falta es, digamos, para el capital, lo que necesita es salir de las metrópolis y llegar a nuevos territorios. Claro. Y lo que Lenin plantea es que de una forma extractiva, como que las metrópolis se van a encargar de que ese capital pueda extraer las riquezas de los territorios coloniales para seguir alimentando el clásico flujo colonial. Sí, Eso deja de ser exactamente así cuando muchos de esos países ganan la independencia, claro. pero Lenin tampoco falla del todo. Primero, porque sabemos que muchas estructuras postcoloniales sí que se mantienen. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la Francáfrica. Que ahora no está en su mejor momento, pero bueno, ha existido, claro. Pero que Francia, que París utiliza para seguir tutelando Sí. a muchos de los países que eran antiguas colonias suyas en esa zona africana, en temas financieros, y también las alinea en su favor a nivel diplomático. Sí, ¿no? sí. Hasta hace bien poco, por lo menos, porque es verdad que hemos tenido algún caso de rebelión, entre comillas, en Níger, por ejemplo, Mali, Burkina Faso, pero es verdad que Francia aún mantiene buena parte de esa influencia en África. Y también es cierto que el capital, decía Lenin, se acabará buscando las castañas por sí mismo sin ayuda de los estados. Y es aquí donde entra la deslocalización. En esa búsqueda por rentabilizar el capital, buscan lugares baratos donde trasladar su producción. De nuevo, Lenin siendo adelantado a su tiempo Visionario. y viendo lo Sí, que va a sí. pasar en el siglo XX, ¿no? Y así es como empiezan a surgir, por ejemplo, fábricas en China, en Vietnam, en India. El capital se mueve fuera de Europa, fuera de Occidente, y se va a lugares más baratos donde producir es más fácil. Y de hecho, Lenin ya avanzará los conceptos de centro y periferia, que luego también veremos en la carrera, se ve muchísimo, y que muchos autores van a desarrollar para la teoría del sistema mundo, que eso quizá da para otro podcast y otro día. Sí. Para un no me explica sí que da, desde luego. Sí. Aquí a Alba le encantaría esto, que no lo tenemos con nosotros, pero básicamente lo que estipula este sistema mundo, y Manuel Valls también es que hay unos países del centro, en el sentido que la producción está en ellos, y son los que, exportan capital a la periferia, que a su vez fabrica bienes baratunos que se los devuelve al centro. Es un poco como el esquema basiquísimo de la globalización de los 80, 90 y tal. Pero bueno, que eso es lo que estamos diciendo, que Lenin en 1916 ya está empezando a anticipar cosas que ocurrirán 60, 70, 80 años después. Totalmente. Y lo interesante aquí no es solo que Lenin ya avance esas ideas como, por ejemplo, la globalización actual. Ojo, que su mundo entonces ya tenía
un nivel de globalización muy importante que tras las 2 guerras mundiales pues tardará décadas en recuperarse. O también el tema de la deslocalización, sino que a la vez extrae las consecuencias de todos esos procesos. Decíamos hace un rato que Lenin se queda un poco decepcionado cuando las clases obreras europeas prefieren comprar ese relato nacionalista que el internacionalista frente a la guerra. Él se pregunta por qué ocurre eso. Y a la conclusión a la que llega es que las masas obreras también se benefician del sistema imperialista desarrollado por las metrópolis. Y eso les hace tender a proteger ese sistema y a no rebelarse contra él. ¿Cómo? Pues que ese sistema imperialista y colonizador les provee de cierta calidad de vida a través de más bienes o de más riqueza porque la metrópoli tiene un mayor dinamismo económico. Claro, todo eso a costa de la explotación de los pueblos coloniales. Esa es la otra cara. Claro, claro. Al final, la clase obrera se convierte en partícipe de esas dinámicas imperialistas que Lenin quiere acabar, por lo menos en el ámbito. Y eso les hace apoyar las políticas imperialistas de sus gobiernos. Y esto también se puede extrapolar a nuestro mundo actual. Es evidente que la globalización nos ha dado un nivel de vida mucho mayor en los países occidentales mediante bienes muy baratos. Sí. Ojo, ahora estamos viendo el precio de esa desindustrialización y de depender de terceros países para todo eso. Pero es innegable que al final nuestra calidad de vida actual viene de esa globalización. La pregunta que cabría hacerse es, ¿la dependencia de ese sistema nos ha hecho mucho menos proclives a movilizarnos por cosas injustas que ocurren dentro de él? O sea, ¿somos incapaces de sacrificar algo de bienestar material a corto plazo en favor de alguna causa lejana que pueda ser más justa? Estás mutando en Lenin. Estoy mutando en Lenin, me falta un poquito más y ya me subo a la mesa y todo. Pero sí, pero tenemos ese debate ahí realmente, sin ir más lejos, hablando del tema Ucrania, si estamos dispuestos a sacrificar más envío de armamento o incluso el tema de la movilización, que se está hablando mucho por el tema de tener ahí una guerra y de que eso se pueda expandir en un futuro. Son debates que siguen presentes aquí. No, pero que es interesante esa idea, porque no sé, no recuerdo ahora el nombre, no sé si es Lenin además o autores posteriores los que le llaman como una especie de socialismo imperialista o algo así, como que las dinámicas eso de explotación de obreros lejanos benefician al obrero de aquí, y claro, el obrero de aquí dice, pues yo estoy muy cómodo con mi nivel de vida y tal, pero claro, estás participando de una dinámica de explotación a costa de otros, claro. A costa de otros, ¿no? Entonces genera ahí una contradicción muy, muy importante, pero luego esto también, bueno, se ha argumentado como que es ese síntoma o esa causa de la paz social, entre comillas, de los países occidentales durante tantas décadas, que ya han asumido un nivel de vida más o menos estable, que votan partidos más o menos, iba a decir, de centro, en el sentido de que está la alternancia entre centro-derecha, centro-izquierda y tal, y que ya no quieren ni revoluciones ni cosas raras, quieren pues tranquilidad en lo que se busca. En lo que se busca, la tranquilidad. Luego también hay otro elemento interesante en todo esto que hemos comentado, y es precisamente que es verdad que Lenin contradice a Marx en el sentido de que la revolución se puede aplicar en aquellos lugares que no están desarrollados industrialmente, pero sí que es cierto que como no existen esas bases de riqueza, se ve obligado a adoptar lógicas capitalistas para intentar salvar esa revolución. Entonces, en cierto modo, ¿tenía razón Lenin? ¿Tenía razón Marx porque la revolución no puede consolidarse en aquellos territorios que no tienen esas condiciones? Creo que es un debate interesante. También lo planteaba Alba antes de entrar y creo que tiene bastante miga eso. ¿Quién tenía más razón? ¿Quién tenía razón? ¿Marx, Sí, Lenin, Marx o ninguno? ¿Los dos? Yo creo que esto la izquierda lleva 100 años discutiendo sin llegar a ninguna conclusión, yo creo. Sí, porque además el proyecto de Lenin, que también se inspira en Marx, después de 100 años fracasa. La Unión Soviética cae y entonces el socialismo aparentemente parece que ha fracasado porque los países que aún mantienen la bandera, el nombre oficial de socialismo, como China o Vietnam, en realidad son capitalistas. Quedan nada más que Cuba, Corea del Norte y poco más, ¿no? Entonces, ¿realmente se puede trasladar esto a la práctica o era culpa de Lenin haber sido demasiado rápido o ambicioso en su transición, ¿no? Bueno, pues ahí queda la duda. Bueno, también de hecho, creo que esto nunca lo vamos a saber, evidentemente, pero toda la perestroika y la glasnost, sobre todo la apertura económica, de cuando ya la URSS está herida de muerte, la crítica que se hace es, este es un poco el camino que quería seguir Lenin y a lo mejor si se hubiesen seguido las políticas de Lenin, esa especie de híbrido de capitalismo de Estado, a lo mejor la Unión Soviética hubiese sido la China de ahora, ¿no? Y hubiese sido económicamente un bicho mucho más importante. Lo es con Stalin, pero
modelo, sobre todo porque lo industrializa y además con esos planes quinquenales de economía planificada y tal, y no tanto por un dinamismo económico, pero que a lo mejor Lenin hubiese podido tener éxito. La cuestión es que en 1918 Lenin sufre un atentado. No era el primero que sufría, porque se le intentan cargar, claro, ven ya las pintas que lleva y se le intentan quitar bastante rápido. Pero sí es el primero que tiene éxito. No le matan porque los disparos que recibe sí es cierto que le dejan ya tocado de por vida y en los años siguientes tendrá varios ictus, infartos cerebrales que le dejarán incapacitado, y fotos de Lenin, que el pobre está pachóped. Y finalmente, en enero del 24, de 1924, Lenin muere. Y ahí se abre el tremendo melón de la sucesión, tanto al frente del poder de la Unión Soviética como el heredero ideológico de todo ese movimiento leninista. El sucesor, bueno, lo conocemos, Joseph Stalin. Y aquí, claro, también se ha especulado un poco de si Stalin es un continuista o un conservador o incluso un traidor a la propia revolución de Lenin. Claro, porque además hay que pensar que hay que gestionar un país, un partido, un gobierno, es decir, hay que tomar muchas el poder, cosas. Pero también tiene que haber alguien que herede su ideología, ¿no? ¿Quién va a seguirle el camino de Lenin y va a seguir desarrollando esta teoría del leninismo, ¿no? Y eso es una cosa que queda un poco en el aire cuando él muere, ¿no? La muerte de Lenin no es que sorprenda, porque como tú decías, Fer, sí que ya estaba bastante mal antes de morir. Pero sí que desata una batalla muy profunda dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. De hecho, cuando el propio Lenin, antes de morir, deja un testamento político en el año 23, cuando ve que su salud ya es muy precaria, y en ese testamento advierte del poder que está cogiendo Stalin, que al principio era una persona de segunda fila en la revolución, pero luego poco a poco va subiendo. Va ganando peso, sí. Sí, y Lenin recomienda en ese testamento que Stalin sea apartado como secretario general del Comité Central del Partido, es decir, que no se le deje ascender más. No os fiéis de este tío. ¿Qué ocurre? Que cuando Lenin muera, ese testamento será ocultado deliberadamente, porque no deja, títere con cabeza, y a los sucesores no les interesaba mucho airearlo, claro. Sobre todo a Stalin, ¿no? Les importaba instrumentalizar ya el mito, no tanto que Lenin siga mandando un poco después de muerto. Va a haber como mucho disputa sobre Lenin qué quería haber hecho con el partido, etcétera, ¿no? Y al final en esa pelea, va a ganar Stalin. Aunque es verdad que en esa disputa ideológica ya existía antes, con la muerte de Lenin también hay dos posiciones muy evidentes. Primero, la de Trotsky, que en buena medida es la que apoyaba a Lenin, esa idea de expandir la revolución por el mundo. En el 18 ya se había producido, de hecho, una revuelta espartaquista, se llama, en Alemania, un intento de copiar la revolución rusa que se ha aplastado violentamente en Berlín. Y un año después, en el 19, también se intenta hacer algo parecido en Hungría, que brevemente llega a consolidarse como República Soviética Húngara, que luego enseguida también acaba siendo aplastada, pero bueno. Es decir, que Lenin sí que ve que hay una oportunidad de levantamiento mundial de la clase obrera tras la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, Stalin, que es la otra línea ideológica que queda después de la muerte de Lenin, sin embargo, es más pragmático y aboga por consolidar primero la revolución en la Unión Soviética y no tanto buscar la difusión internacional. Primero arreglar el tema en casa y luego ya veremos. El socialismo en un solo país. Sí. Y en tanto que Trotsky era ese heredero natural de Lenin, pues otros miembros relevantes del partido se coaligaron contra él y fue cayendo poco a poco en desgracia. En pocos años fue desterrado a Siberia y pronto tendría que exiliarse en distintos países, denunciando el creciente autoritarismo de Stalin, que ya había comenzado con sus purgas y con ese régimen totalitario que va a implantar. Como sabemos, Trotsky acabaría exiliado en México, donde sería asesinado en 1940 por un agente secreto soviético de nacionalidad española, Ramón Mercader, que se lo cargó con un piolet. Es decir, que Trotsky murió en el año 1940 y pico, ¿no? Podemos decir. Ese chiste lo tenía guardado y es muy bueno ese chiste. Bueno, podemos decir que Trotsky era un gran rematador también. Pues sí. A él le remataron, vamos a decir. A él le remataron, sí, claro. Él era más el balón que el que remataba. Bueno, yo creo que esto... Me habéis dejado bien a mí con mi chiste. Sí, esto va a haber... No sé si va a haber que cortarlo o acabar. A ver, no, ya no se pueden quejar. O sea, como aquí no usamos una ouija, ellos no además, se van a pronunciar. Este señor ya se murió hace muchos años. Nadie va a venir aquí a demandarnos. Ha escrito puede contar para humor. Mientras tanto, como decíamos, intentando recuperar un poco el hilo después de esta lamentable exhibición de comedia, Stalin ya había ido purgando cualquier disidencia. También a quienes le habían apoyado para apartar a Trotsky.
También acabó con esa nueva política económica e introdujo los llamados planes quinquenales, que permitieron a la Unión Soviética ese despegue industrial durante esas décadas. Aunque sí que instrumentalizó a Lenin, Stalin se distanció mucho de las ideas de su antecesor y buscó más consolidar un Estado fuerte de la Unión Soviética que buscar esa revolución proletaria internacional. Sí, en la práctica es construir aquel Estado totalitario stalinista, régimen del terror, básicamente. Bueno, y le hizo el mausoleo a Lenin. Que ya lo era antes, o sea, Lenin también era un líder represor en ese sentido, ¿no? Pero Stalin coge ese aparato que ya existía y lo hace mucho más fuerte y mucho más represivo. Claro, aquí es que no hemos, insisto, no hemos podido detenernos, porque bueno, hubiese sido un episodio de 7 horas en la Revolución Rusa y cómo fue la política de Lenin una vez triunfa la revolución, pero bueno, Lenin no oculta sus pulsiones autoritarias que ya hemos mencionado que tenía en sus discusiones con otros autores marxistas antes de llegar al poder, pero una vez llega al poder es muy autoritario, es muy represivo y bueno, que no se oculta en ningún momento que a los disidentes y enemigos del Estado hay que ventilárselos, básicamente. Este año se ha cumplido ese centenario de su muerte. Y hemos visto también la relevancia histórica que tuvo el propio Lenin, ¿no? En este episodio, más allá de la propia revolución rusa. ¿Hoy podemos decir que queda algo de Lenin o ya es un símbolo completamente vacío y de los libros de historia? Bueno, en el sentido más terrenal, Fer, tenemos ahí a Lenin embalsamado en su mausoleo de la Plaza Roja de Moscú. Amojamao, pero ahí sigue, ¿no? Que hay debate de si lo sacan o no y tal. Sí, hay un debate sobre si debe ser enterrado como el resto de líderes soviéticos, es decir, con menos pompa, no es que estén enterrados en una fosa común, pero no tienen un mausoleo. En un lateralcito del Kremlin, yo no lo sabía. Se llama Cementerio Soviético del Kremlin, me parece, o Cementerio del Kremlin, y lo tienen allí, digamos, puesto a todos los líderes. Está ahí Stalin y todo. Sí, hay gente muy importante. Es verdad que lo de Lenin es mucho mayor porque es un mausoleo para él solo en medio de la plaza, ¿no? Claro. Entonces, esto es una cosa que se debate mucho en Rusia. Parece que la población está a favor, la gente de la calle, digamos, está de acuerdo con eso. Y además, como hemos visto, incluso al propio Putin le convendría quizá darle un lugar menos protagónico a Lenin, con el que, como ya hemos dicho, no se lleva tan bien, ¿no? Pero es un tema muy sensible y de momento lo han dejado de estar, igual también porque tienen algún lío interno en Rusia más importante que este, ¿no? No está el horno pavo. Están pasando cosas. Y luego, en el sentido más intelectual, menos terrenal, es innegable que el leninismo ya tiene muy poco predicamento, digamos, político en ese sentido. Quedan ecos en lugares como China, pero el mundo ha cambiado mucho y también las ideologías que se nutrieron del leninismo que han encontrado su propio camino diferente, ¿no? Que han evolucionado por su cuenta, ¿no? Y luego la izquierda occidental, sea poscomunista o socialdemócrata, Lenin ya no es reivindicado porque es visto como una figura, bueno, pues muy polémica y un poco difícil de adaptar a la actualidad. Salvo en carpas de fiestas de barrio o de pueblo, que a lo mejor el Partido Comunista te monta ahí el sitio para vender bocatas. Sí, y hay un retrato de Lenin. Igual, pero yo creo que es una cosa como más postural, folclórica, ¿no? Folclórica, sí, que de verdad pensar que Lenin es tu inspirador ideológico, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una cosa muy pequeñita ya, a nivel político. De cultura popular, ¿no? Sí. O de muy de nicho, de partidos pequeños. Muy indias. Lenin se ha vuelto indio. Bueno, pues este ha sido un poco el repaso que hemos hecho, no de la vida de Lenin, que un poquito también, sino también de la ideología, de la forma de ver el mundo que tenía Lenin, que como hemos visto, en algunos aspectos fue completamente visionario y fue capaz de adivinar o de anticipar todo el siglo XX que le sucedió, porque además lo curioso de personajes como este es que estuvo muy poco en el poder. Pues Revolución de Octubre en el 17. 5 o 6 años, entre que le da el ictus y tal. Luego eso, hasta que le da la pechusque. Entonces estuvo muy poco tiempo en el poder y sin embargo su influencia fue enorme. No vamos a hablar del último libro, así que voy a aprovechar ahora para comentarlo. Es creo que lo traje en otro episodio, no recuerdo de qué, que es básicamente Hacia la estación de Finlandia, se llama, que es de Edmund Wilson, un periodista estadounidense. Además, este libro creo que es de los años 30, 40, una cosa así, o sea que tiene muchísimos años y es un recorrido por todos los autores que van construyendo un poco la forma de ver el mundo socialista desde finales del siglo XVIII hasta el propio Lenin cuando llega al poder. Aquí aparecen, el capítulo de Trotsky es maravilloso y de otros muchos intelectuales, personajes fundamentales que le van dando ese corpus ideológico al tema del socialismo, el marxismo, ideas. Muy recomendable, no como esta biografía de Lenin, que vuelvo a insistir en que era un poco castaña. Que se murió la señora hace poco, ¿no? Sí. Bueno. Esta es la madre de Carré, del escritor francés. ¡Ah! Sí. Y esta no sé si era la directora de la Academia Francesa de Historia, que es una tía muy considerada, pero bueno, pues lamentamos que la biografía no te haya gustado, Fernando. Claro, lamento su muerte, y también lamento proclama su resurrección.
información, ¿o qué? Y también lamento que perpetrase esta biografía. Que me creo que ahora digan, pues es un clásico y es una cosa. No te ha entrado, ya tal. está. No ha entrado, eso es. Me quedo con la película. No sé si Lenin tiene películas, la verdad. Seguro que le han hecho alguna por ahí. A mí me suena Goodbye Lenin. Ya, bueno, ahí Pero no es aparece precisamente Lenin. una peli de Lenin, claro. No, pero es verdad que no recuerdo una película así destacada de este personaje. Y hemos visto que molaría, ¿eh? Porque el tío, ¿será que no le pasan cosas? Igual es que es también, de nuevo, un personaje un poquito difícil y un poquito polémico de abordar sin que te lo cargues, digamos, o sin que lo alabes, ¿no? Y entonces esa posición ambivalente es difícil de abordar. Para el truño que nos tuvimos que comer con la peli de Napoleón, para que hagan eso, también que hagan una de Lenin. Y que con la vigencia que tiene en la actualidad, hacer una película en la que veas el mundo a través de Lenin, eso tiene que estar bastante bien. Mira, podemos hacer un guión y lo vendemos a una productora y a vivir. Y a vivir. Si nos está escuchando Steven Spielberg o alguno de estos así, directores así de medio pelo, pues que no. Le cedemos la idea, altruistamente. De nada, y si alguien conoce una peli de Lenin que esté bien, pues que por favor diga, jolín, que nos lo pongan en comentarios. Mira, esta peli de Lenin está guay. Cosas decentes, ¿eh? No una peli conceptual soviética del año 27, que nos conocemos, ¿eh? Pero bueno, pues ya está, hasta aquí el episodio de Lenin de hoy. 1 hora y 20 y algo ha durado, no está nada mal. Bueno, no está mal. No está mal. Muchísimas gracias, Blas. Gracias, chicos. Y muchísimas gracias, David. Nada, un placer. Solo ha salido un equipo de fútbol que, no sé, que… Rubín Kazán, yo creo que está… De hecho, ha habido una vez que pensé en decir otra cosa, pero porque hablaba de la Liga Espartaquista. Sí. No sé si sabéis que ese nombre fue el que inspiró al Spartak de Moscú, para que se llamara de esa manera. Que de hecho es el equipo más popular de Rusia o de orígenes populares. Y se llamó ¿Ese así no era el por del ejército o el del…? Ese es el CSK de Moscú y luego está el de la policía secreta, el de Beria, que era el Dinamo. Ah, vale. Y luego por ahí está el Spartak. El Spartak era el equipo del pueblo. Inspirado en la Revolución Alemana. Se inspiró en el nombre de la Liga Espartaquista. Pues mira, maravillosa guinda. Así que con eso, con la Liga van dos Espartaquista, menciones, o sea, con la Liga te puedes dar por suficiente. satisfecho. Sí, totalmente. Has hecho el día. Bien, pues nada, con ese detalle de la Liga Espartaquista nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos a través de Spotify, de YouTube, de Amazon, de Apple, de iVoox, de donde quieras. Y también a través de plataformas de los sitios más aleatorios donde sabemos que la gente nos escucha. Recuerda eso, que en unos días sube el precio de la suscripción, así que si quieres aprovecharlo, con el código podcast, llevas la libretilla y un 10% de descuento en tu suscripción anual. Y nada, que muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Tenemos el menú de la semana que viene? Pues el menú de la semana que viene creo Tema que va a ser europeo. bastante europeo. Y con sorpresas. Sí, pero con sorpresas de invitados. Claro. Aquí, claro. que nos esperen un Full Monty o algo así. Pero bueno, que nada, que nos tienes aquí en unos días de vuelta, que además esta semana han sido muy intensas con entrevistas y tal. Y nada, que muchas gracias por estar ahí y te esperamos en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.